Va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Comenzó ayer, hoy sigue, y es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada. Estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso. Entonces lo detienen hace como 3 años, empiezan a recabar pruebas, a buscar testigos, hacer la investigación. Por fin, después de esos 3 años, se constituye el jurado para juzgarlo y ayer inició el juicio. Entonces, sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de pruebas. Hasta ahora no ha habido pruebas así, vamos a decir, fehacientes. Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de $1,000 millones. Ayer el que lo acusa habla de que recibía $1 millón diarios. Y vamos a informar también qué dicen sus abogados. Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es pues un drama judicial. Como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia.
y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país, porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción. Y vuelvo a repetir, no todos los medios, pero sí quienes tienen más capacidad de informar masivamente no están muy dispuestos a hacerlo, a garantizar el derecho a la información que tiene el pueblo. Entonces, por eso vamos a estar informando. Sí, diario. Vamos a buscar un mecanismo con el compromiso de hacer las cosas lo más objetivo posible, porque esto de la objetividad también es relativa, pero lo más profesional, informar. ¿Cuánto diéramos si los medios verdaderamente informaran? No estoy hablando de orientar, que en realidad fuesen medios de información, mucho menos de concientizar. Esa es una labor de dirigentes. Los medios, su función es informar y estar lo más cercano a la gente y lo más distante que se pueda del poder económico y del poder político. Pero pues eso no sucede. Se editorializa todo. Y por eso pues vamos a estar informando. No sé si tenemos algo hoy sobre eso. ¿Por qué no la describes o la lees? Sí, y ya mañana sí vamos a hacer pues un reporte ustedes de lo que nos informen, sí, puede ser pues un video o algo, ¿no? Pero empecemos porque ya fue ayer el primer día. Bueno, esta es la nota de la jornada del corresponsal de David Brooks, de la jornada del juicio en Nueva York y contra Genaro García Luna, ex jefe de... Ok. Bueno, esta es la nota de David Brooks, el corresponsal de la jornada, sobre el caso del juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Dice la nota. Bueno, el grande Villarreal, que es Sergio Villarreal, uno de los miembros del cártel de los Beltrán Leiva, detalla sobornos a García Luna. La defensa dice que no hay pruebas. Y bueno, la nota dice así. El fiscal comenzó su caso contra Genaro García Luna con la acusación de que el entonces jefe policíaco nacional traicionó a México y a Estados Unidos al volverse cómplice del que era el cártel más poderoso de su país, mientras un ex narcotraficante dijo
que atestiguó la entrega de sobornos multimillonarios al acusado. La defensa argumentó que no hay pruebas, más que las declaraciones de los narcos que el propio exfuncionario encarceló, y que este juicio es una venganza de esos criminales y oficiales corruptos. Este lunes inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, quien apareció vestido de traje gris y sentado en la mesa de defensa. Al llegar saludó con una sonrisa y la mano sobre el corazón a su esposa y a su hija, que estaban con el público al fondo de la sala. Frente al jurado y apuntando a García Luna, en el argumento de apertura, el fiscal asistente, Philip Lilmar, acusó de que el ex máximo funcionario de Seguridad Pública de México aceptó millones de dólares de un cártel para permitir el traslado de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sostuvo que al final de ese juicio, este jurado determinará que el hombre que traicionó a su país y al nuestro es culpable de todos los cargos. Primer testimonio, es el primer testimonio del caso. Es el primer testigo convocado por el equipo de fiscales federales fue el ex policía y después narcotraficante Sergio el Grande Villarreal Barragán. Detalló múltiples ocasiones en las que acompañó a su jefe, Arturo Beltrán Leiva, a reuniones en las que entregaba a García Luna cerca de $1,5 millones cada mes. El ahora procesado era entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, AFI, durante el sexenio de Vicente Fox, y el pago era para que protegiera el negocio del cártel de Sinaloa. Esas entregas solían ser, dijo el testigo, en billetes de 100, empaquetados dentro de una maleta, chorizo negra. Villarreal contó que en una ocasión, cuando él y su gente lograron interceptar un cargamento de 2 toneladas de cocaína de sus rivales del cártel del Golfo, actuaron según el acuerdo que mantenían con la AFIC en estos casos. Cada quien se quedaba con la mitad. Por tanto, entregaron personalmente a García Luna entre 14 y 16 millones de dólares en billetes de 20 empacadas en cajas de cartón. También había regalos. Arturo Beltrán Leiva, quien aparentemente gustaba vestirse como un rapero rico con ropa de lujo, exótica y joyería, y tener autos como Rolls Royce, Ferrari y Mercedes-Benz, casas de lujo y animales como panteras negras y tigres blancos, le regaló a García Luna una motocicleta Harley Davidson de edición especial. El Grande, quien mide unos 2 metros de alto, declaró que por parte del cártel de Sinaloa, el encargado de pagarle a García Luna cuando era el jefe de la AFI desde 2001 era Arturo Beltrán Leiva. Indicó que la participación de García Luna fue clave en el crecimiento del cártel, tanto en el control del territorio como en el volumen del comercio de drogas y también en eliminar a nuestros rivales. Detalló que el acusado, a cambio de los sobornos, nos daba información sobre operativos, nos ayudó a tener o a quitar agentes en México, compartió información para ayudarnos a golpear a los rivales. Afirmó que García Luna también avisaba si otras fuerzas de seguridad preparaban un ataque contra integrantes del cártel, incluyendo los impulsados por servicios de inteligencia de otros gobiernos. Sin su apoyo, hubiera sido imposible el crecimiento del cártel, repitió varias veces. Villarreal, cerca de Perisur. Durante horas, guiado por el interrogatorio de la fiscal asistente Erin Reid, Villarreal Barragán brindó detalles de esta relación. Informó que los pagos multimillonarios a García Luna y su gente eran hechos por varios capos del cártel de Sinaloa, los Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva. Y después de una ruptura directamente de los últimos, se referían al jefe de la AFI como el compa o el tartamudo por su problema al hablar. El Grande subrayó que presenció por lo menos 20 reuniones entre García Luna y Arturo Beltrán Leiva en una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México, donde se entregaba al jefe policíaco su pago mensual. La casa estaba cerca de Perisur, donde recogían al jefe de la AFI y algunos de sus hombres como Luis Cárdenas Palomino para traerlos al lugar, el cual también estaba cerca de una iglesia conocida como La Paloma, que le gustaba al capo. El testigo reportó que los cabecillas del cártel consideraban el negocio de García Luna como la mejor inversión. No teníamos ningún problema.
La fiscal usó a su testigo para identificar a un número de comandantes de la AFI que fueron parte del canal corrupto de García Luna, incluyendo a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, también acusados en este mismo caso. El Grande, quien solo abordó hasta ahora el periodo de García Luna como director de la AFI, durante el gobierno de Fox, continuará declarando este martes por segundo día y solo es el primero de varios exnarcotraficantes que se presentarán en este juicio. Venganza. La defensa encabezada por el abogado de oficio César de Castro ofreció sus argumentos de apertura, subrayando al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en torno a las declaraciones de narcotraficantes que están cooperando con el gobierno a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos. Todos son culpables de algunos de los peores delitos y comparten otra cosa. Fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna, señaló el defensor. Más aún, enfatizó de Castro, no hay pruebas más allá de estos testimonios. No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble en el caso. En su presentación, el abogado expuso la biografía profesional de su cliente, desde su paso por el entonces Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, CISEN, hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue la cara pública de la guerra contra las drogas. García Luna comprobó que en sus acciones, que fue enemigo de los cárteles y de los policías y políticos corruptos, añadió el defensor. Recordó que el ahora acusado fue quien encabezó la implementación de la iniciativa Mérida y fue reconocido no solo en su propio país, sino por sus contrapartes estadounidenses. Mostró al jurado fotos de quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, junto con la entonces directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, senadores como John McCain o Lindsey Graham, y hasta saludando al presidente Barack Obama. Acusó que, en el fondo, este juicio es una venganza de narcotraficantes y funcionarios corruptos contra el hombre que más odian, y advirtió al jurado que los cárteles que él cazó y los oficiales corruptos que él sacó quieren que ustedes les ayuden a buscar la venganza. García Luna enfrenta 5 cargos criminales y, si es declarado culpable por ese jurado, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y mínima de 20 años de prisión. El juez Brian Cogan subrayó al jurado que el acusado es presunto inocente hasta que el gobierno compruebe, más allá de la duda razonable, las acusaciones en su contra. Eso es todo lo que se reportó el de ayer. Como lo informamos, precisamente para que no se oculte información y se garantice el derecho del pueblo a la información, vamos a estar presentando información sobre el juicio de García Luna en Estados Unidos, porque no queremos que pase de noche. Y lo que buscamos con esto es estigmatizar o rechazar todo aquello que tiene que ver con la corrupción, porque antes hasta se celebraban estas cosas, se utilizaba el poder para robar y el corrupto ni siquiera perdía su respetabilidad, hasta se le aplaudía. Además que son muy fuertes nuestras culturas y no pudieron, porque querían que se aceptara la corrupción como algo normal. Un político llegó a decir que la corrupción era parte
de la cultura del pueblo de México y se equivocó rotunda, completamente. Además, es ofensivo. Nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es su honestidad. Sin embargo, las élites y el conservadurismo, que es sinónimo de corrupción, querían imponer la deshonestidad como forma de vida, como forma de gobierno, en compañía de la hipocresía. Los sepulcros blanqueados. Entonces, es muy importante que se conozca todo esto para que sea aleccionador y que no se repita. Justicia es prevenir, justicia es la no repetición. Y no tiene difusión suficiente el caso en los medios convencionales en México. Y se apuesta a defender a García Luna, porque pues tiene que ver con ese pasado que imperó durante mucho tiempo y con el proyecto que avalaron las élites, no solo los traficantes de influencia, sino también los medios de información y los intelectuales orgánicos o alcahuetes del régimen, y muchos millones que aspiraban a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Sectores de clase media, aspiracionistas, porque querían establecer como forma de vida el que vale, el que tiene. Como te ven, te tratan. Entonces, por eso es muy importante todo esto, para que no vuelva a suceder. La política es un noble oficio y el poder solo tiene sentido, solo es puro si se pone al servicio de los demás. Que no estén pensando, sobre todo los jóvenes, y eso es lo más importante, las enseñanzas a las nuevas generaciones, de que el poder es fantochería, es corrupción, es prepotencia, es ganar dinero a costa de lo que sea, es vivir en mansiones, tener yates, aviones privados. No, la política es una actividad de elevado nivel espiritual, ético, es un imperativo ético. Y qué bueno que se interesen los jóvenes por la política, pero que no estén pensando que es un medio hacia la obtención de riqueza, mala vida. Pero la política
es un negocio lucrativo. No. Y es más reprobable todavía en el caso de los servidores públicos y en especial los responsables de garantizar la seguridad pública. Imagínense si los que van a proteger al pueblo son corruptos. No se debe aceptar la corrupción en ningún caso, pero si los que van a combatir la violencia, evitar la drogadicción que lleva a la muerte a miles de jóvenes en la actualidad, si ellos son parte de esas bandas que distribuyen, que trafican con droga, el daño que causan, si usan el poder para ese propósito, si no hay fronteras entre el crimen organizado, la delincuencia organizada o de cuello blanco y la autoridad, si es lo mismo, ¿qué esperanzas de que la sociedad va a salir adelante y vamos a lograr una sociedad mejor? Entonces, por eso tenemos que informar sobre este juicio y hacer nuestras conclusiones y ojalá y salga todo, que no se oculte nada. A ver, ¿qué informe tenemos de lo de ayer? Vamos a presentar el reporte del segundo día de las audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, y el juez Brian Coogan, que es el que interrogó al primer testigo que se presentó el primer y segundo día, que es Sergio Villarreal Barragán, que fue policía federal, después lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva, y que pues contó su versión acerca de los sobornos que recibió García Luna el día de ayer y de cómo incluso en una ocasión fue secuestrado por el propio jefe de jefes, como se le conocía, Arturo Beltrán Leiva, para reconvenirlo y para pues pagarle pues los sobornos. Y luego como también describió un operativo en el que sicarios de los Beltrán Leiva, disfrazados de policías federales de la AFI y de la CIEDO, pues detuvieron a uno de los integrantes del Mayo Zambada, a su hermano, y que fue detenido, después entregado a las autoridades. A su vez también en este segundo día, pues él dio cuenta de un acuerdo que tenía con la policía de la AFI y García Luna de decomisos que hacían de otros cárteles y que se dividían las ganancias a la mitad. Esa fue, digamos, casi toda la audiencia el día de ayer, y ya se presentó un segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista, que pues él se dedica a lavar dinero del cártel, bueno, de varios cárteles, del cártel de Sinaloa, y que él asimismo se asumió como el distribuidor o como el operador para la distribución de cocaína en Los Ángeles, en Chicago y Nueva York, y que a su vez él compraba algunos equipos de fútbol mexicanos para lavar dinero de los cárteles, en particular el de los Gallos Blancos del Querétaro. Entonces esto lo vamos a presentar el día de hoy en un video y pues eso es todo. Ayer, 24 de enero, concluyó el segundo día de audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Coogan y los 12 miembros del jurado, cuya identidad es anónima, continuaron escuchando las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva.
Interrogado por la Fiscalía, el Grande afirmó que tras convertirse en secretario de Seguridad Pública, García Luna dejó de acudir con frecuencia a las reuniones con el cártel de Sinaloa, en las que recibía los pagos por el apoyo que les brindaba, y en su lugar comenzó a enviar a Luis Cárdenas Palomino, quien recibía el dinero destinado a García Luna en maletas negras conocidas como chorizo. Villarreal Barragán declaró que a medida que el cártel de Sinaloa fue expandiéndose, los pagos a García Luna aumentaron. En un principio de una bolsa a la que aportaban todos los líderes del cártel, pero tras la ruptura interna de la organización criminal, directamente de Arturo Beltrán. A cambio de dichos pagos, García Luna les ofrecía tanto información como el control de aeropuertos y carreteras en todo el país. Como ejemplo de la información que García Luna proveía al cártel a través de Cárdenas Palomino, el Grande mencionó que él fue informado de que la DEA estaba monitoreando y siguiendo a su cuñado. También fueron informados de los planes para capturar al Mochomo, de las casas de seguridad que se iban a catear e incluso de los planes para irrumpir en la boda de la Barbie, por lo que nadie acudió a la boda, ni siquiera la Barbie. El Grande también afirmó que García Luna les dio algunos contactos para que el cártel obtuviera equipos de intervención de comunicaciones, espionaje y contrainteligencia. Villarreal Barragán relató haberse disfrazado de miembro del Asiedo para detener al rey Zambada, quien luego fue entregado al entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a los verdaderos agentes del Asiedo. Además dio órdenes para que se le tomaran fotos para evitar que pudieran cambiar al detenido, señalando que en México todo es posible. El testigo también narró cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en la carretera Cocoyoc para demostrarle que nada era imposible. El secuestro se debió al enojo de Beltrán por el apoyo de García Luna a El Chapo y al Mayo, además de que Cárdenas Palomino ya no contestaba sus llamadas y los operativos siempre eran en contra de los Beltrán. Después de retenerlo por unas horas, García Luna fue liberado en la misma carretera. Tras las incendiarias acusaciones del Grande, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, procedió al contrainterrogatorio. La defensa buscó descalificar al testigo enfatizando que es un delincuente peligroso y temido, por lo que sus declaraciones carecen de validez. Pero en el proceso, de Castro cometió ciertos errores en las preguntas, confundiendo algunos nombres, lo que generó que luciera un poco frustrado y enojado al no poder acorralar al testigo. De Castro realizó una declaración directa al testigo, argumentando que Arturo Beltrán había matado a 2 mujeres en su casa por haber criticado a su esposa, lo cual el testigo manifestó ser cierto. Finalmente, De Castro cerró su interrogatorio preguntando al testigo si sabía de grabaciones de García Luna con Beltrán y, en su caso, si las había entregado a la Fiscalía, a lo que el testigo respondió que sabe de la existencia de cintas, pero que no las tiene en su poder. Tras esta declaración, De Castro se dirigió al jurado y expresó que no hay evidencia ni grabaciones de su cliente con Arturo Beltrán. La audiencia concluyó con las declaraciones preliminares de un nuevo testigo, Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, lugarteniente del cártel de Sinaloa. Martínez era el encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, y compró diversos equipos de fútbol como los Gallos Blancos de Querétaro, que eran usados para lavar dinero del narcotráfico. Tras una moción de la defensa para invalidarlo como testigo, mañana seguirá el juicio y el juez decidirá si el futbolista es un testigo idóneo para el caso de García Luna. Vamos a presentar un resumen de la audiencia del día de ayer, del tercer día del juicio contra Genaro García Luna. Y bueno, pues es el testimonio sobre todo de Tirso Martínez, mejor conocido como el futbolista, cuya principal tarea en el cártel de Sinaloa pues fueron comprar equipos de fútbol como los Gallos Blancos del Querétaro para lavar dinero para el cártel de Sinaloa, así como encargarse la logística para el traslado o el trasiego de cocaína, de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, particularmente la ciudad de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Entonces, también se presentaron los testimonios de varios policías y agentes de la DEA que dieron parte de confirmar los decomisos que hubo de esta ruta a través del tren para llevar cocaína de México a Estados Unidos. Y a su vez, pues señaló este personaje que pues había corrompido a policías de la época de García Luna y fuerzas de seguridad para poder llevar a cabo esta tarea de traslado de cocaína desde México a Estados Unidos. Entonces ahorita vamos a presentar el resumen.
El día de ayer, 25 de enero, concluyó la tercera audiencia del juicio contra Genaro García Luna. En esta ocasión, no se escucharon declaraciones de ningún tipo en contra del acusado, a diferencia de las dos audiencias anteriores. En cambio, la Fiscalía llamó a múltiples testigos para sentar las bases de argumentos que serán presentados en futuras audiencias. Al inicio de la jornada, el juez Brian Coogan anunció su decisión de desestimar una parte de las declaraciones de Tirso Martínez, el futbolista, por tratarse de rumores. El juez reconvino a la Fiscalía por perder el tiempo de la Corte con testimonios que no tuvieron relación con García Luna y solicitó que en sus siguientes interrogatorios sean más breves y se enfoquen en los puntos importantes. Tras esta decisión, Tirso Martínez continuó con su testimonio, en el que declaró que él se encargaba de traficar cocaína hacia Nueva York y Chicago en trenes y que en el 2002 fueron decomisados 3 de sus cargamentos, los cuales pertenecían al Chapo, El Mayo y Vicente Carrillo. Especificó las partes de los trenes donde se escondía la droga, detallando dónde se encontraban los compartimientos secretos. Tras el testimonio de Tirso Martínez, la Fiscalía llamó a 5 testigos, todos ellos agentes de la policía, la DEA, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para declarar sobre los decomisos mencionados por Martínez en Nueva York y Chicago. Cada uno de estos testigos detalló su participación y la manera en que fueron realizados los mismos. Ernest Kane, policía jubilado de la ciudad de Chicago y también testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, dio detalle de su participación en el decomiso de un cargamento de 1.926 kilos de cocaína en Chicago en el año 2002, con un valor de $240 millones. Durante el interrogatorio se mostraron como evidencia fotografías y videos del día en que fue incautada la droga. La Fiscalía enfatizó que este decomiso coincide con uno de los mencionados por Tirso Martínez. El siguiente testigo fue Jamal Olmedo, agente especial de la DEA asignado en 2002 al equipo de narcóticos de Brooklyn, Nueva York, quien describió el decomiso que realizó en esa ciudad de 1.937 kilogramos de cocaína en contenedores de trenes con doble fondo. Después, tocó el turno de declarar a Matt Coleman, también agente especial de la DEA, quien en 2002 se encontraba asignado a investigaciones criminales de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Coleman manifestó haber participado en una incautación de droga en Queens, Nueva York, que también coincidió con las declaraciones de Tirso Martínez, en la que se decomisaron 1.580 kilos de cocaína. El testigo señaló que en ese tiempo fue uno de los decomisos más grandes que se había realizado en Nueva York. Los siguientes testigos fueron Noah Maloney, agente de la Patrulla Fronteriza, quien confirmó haber sido parte de los operativos de los decomisos mencionados por Tirso Martínez, y Steven DiMaggio, agente del Servicio de Inmigración, quien pudo asegurar que los cargamentos y las personas arrestadas en estas incautaciones coinciden con lo declarado por el futbolista, ya que él mismo fue uno de los agentes que identificó a los subalternos de Tirso Martínez que fueron detenidos. Tras estos 5 testigos de corporaciones de seguridad estadounidenses, la Fiscalía llamó al estrado a Héctor Tolentino, estadounidense de origen dominicano quien se encuentra preso desde 2019. El testigo, ex líder de la banda de los Tiranos en Nueva York, describió la forma en la que opera la distribución de droga en esta ciudad. Declaró que a través de 2 personas llamadas Manuel, una de las cuales conoció estando preso, fue puesto en contacto con el cártel de Sinaloa y conoció a Iván Guzmán, hijo del Chapo, quien lo comenzó a proveer de fentanilo, anfetaminas, heroína y cocaína para vender en Nueva York. Es de destacarse que en los testimonios de la audiencia de este día no se mencionó en ningún momento a Genaro García Luna y que la defensa no hizo preguntas a testigo alguno. El juicio continuará el próximo lunes, ya que las audiencias solo se llevan a cabo de lunes a jueves y uno de los miembros del jurado se ausentará hoy, 26 de enero.